Pero vamos a empezar, lo que os digo, con buenas noticias. Yo no sé si os acordaréis de uno de los depredadores. Ahora os lo voy a colocar en pantalla. Que es este personaje que tenemos en estos momentos en pantalla. ¿Quién es este señor? Jorge Ignacio Palma, conocido como el asesino en serie de Valencia. Ay. Este señor es un depredador sexual. Jorge Ignacio Palma se presenta como un hombre común, pero oculta una faceta oscura y peligrosa. Entre junio de 2018 y noviembre del 2019, este depredador se citaba con chicas vulnerables, muchas de ellas trabajadoras también del sexo, bajo el pretexto de encuentros íntimos. Sin embargo, sus intenciones eran mucho más siniestras. Con una frialdad calculadora, Palma introdujo grandes cantidades de cocaína en los órganos de sus víctimas, sin su consentimiento, por supuesto, ni conocimiento. Hay muchas de ellas. Esta práctica marcaba no solo buscar satisfacer sus perversos deseos, sino que también podría o ponía en grandes riesgos a la vida de las mujeres. El rastro de la muerte. La convulsión asesina Palma cobró vida, o se cobró la vida, mejor dicho, de 3 mujeres. Arline Ramos, Ladi Marcela y finalmente, creo que esta chica ya la conoceréis, Marta Calvo. Cada muerte era un escalón más en su espiral de violencia, pero fue el caso Marta Calvo el que al final le llevó a la justicia. Marta Calvo, recordáis, tenía 25 años, desapareció en noviembre del 2019 tras encontrarse con este señor en una casa alquilada. Su desaparición desató una inmediata búsqueda que revelaría el oscuro pasado de este depredador. Vamos a llamarlo así porque es así. Y nos quedamos cortos. Ay. Un mes después de la desaparición de Marta, Palma fue entregada a las autoridades. Su confesión heló la sangre a los investigadores. No solo admitió haber matado a Marta, sino que también reveló haber descuartizado a la chica. Sin embargo, se negó a revelar la ubicación de los restos, sumiendo a la familia de Marta en un gravísimo dolor interminable, ya no solo por la pérdida de su hija, sino por no tener donde llorarla. El caso de Jorge Ignacio Palma ha puesto a prueba el sistema judicial español. Inicialmente condenado a 159 años de prisión, la sentencia no incluía la prisión permanente revisable, lo que generó indignación en la familia de la víctima. Marisol, la madre de Marta Calvo, no se rindió en su búsqueda de la justicia. Su palabra, matar a 3 mujeres sale barato, resonaba en la sociedad española. El giro dramático, el Tribunal Supremo ha corregido las sentencias anteriores, imponiendo la prisión permanente revisable a Palma. Esta decisión histórica no solo reconoce la gravedad de su crimen, sino que también establece una precedente para futuros casos de asesinatos en series. A pesar de la sentencia, el dolor persiste en la familia de la víctima. Marisol, con lágrimas en los ojos, sigue buscando el cuerpo de su hija Marta. Su lucha es el recordatorio constante del impacto duradero de estos crímenes atroces. La historia de Jorge Ignacio Palma es un reconocimiento de lo peligroso o los peligros que acechan con esta gente, con estos depredadores en la sociedad,
Y no solo en España, ya estamos viendo caso Loan. Hay tantos casos a nivel mundial. Brutal, este señor. Y eso que confesó 3. A saber, los crímenes que no ha confesado. Pero basándonos en la información proporcionada, las principales motivaciones de este individuo, José Ignacio Palma, para cometer estos crímenes, dicen que tiene una convulsión por matar. El Tribunal Supremo dice que también que el asesino de Marta Calvo estuvo motivado por la convulsión, por ese sentimiento que él mismo expone. Satisfacción de deseo, en este caso sexual pervertido, perverso. Palma se citaba con mujeres para tener relaciones, pero les introducía grandes cantidades de cocaína, como hemos dicho antes, sus órganos, y todo sin su consentimiento. Sadismo, control sobre las víctimas, sobre todo buscaba chicas vulnerables. El Supremo confirma que Palma elegía como víctimas a mujeres que ejercían pues la prostitución, posibles acciones con droga combinadas con impulsos violentos. Él tenía antecedentes, ojo, de narcotráfico. Ya los tenía en comisaría. Perfil de depredador letal. Falta de empatía, friabilidad emocional. Múltiples, lo que os digo, asesinatos. Vamos, en resumen, una joyita. En 2004 fue señalado por la Guardia Civil como integrante de una banda narcotraficante en Extremadura, España. Admitió haber servido de transporte para recoger drogas en Algeciras y me he ido de línea, perdonad. Transporte para recoger droga en Algeciras y llevarla a su punto de llegada. Ya fue detenido y en prisión 3 años. En 2008 fue detenido también en Italia por tráfico de drogas. Le incautaron 9 kilos de cocaína. En España estuvo implicado en el tráfico de 300 gramos de cocaína. En 2016 fue detenido nuevamente en Pamplona por transportar droga. Tenía multas, en la zona también de Badajoz, por resistencia a la autoridad. Era conocido por todo el estado como traficante de Levante. O sea, es impresionante. En España, en Italia, por tráfico de drogas. En los 2 sitios, como hemos dicho antes, fue condenado. El 18 de diciembre del 2019, la Guardia Civil encontró... ¡Uy! Se me ha ido. Perdón. El 18 de diciembre del 2019, la Guardia Civil encontró restos de piel en la vivienda de Jorge Palma, en Valencia. Se encontraron restos biológicos de en una de las cañerías de la casa de Manuel, donde Jorge P. confesó haber descuartizado a Marta Calvo. Sin embargo, el análisis de ADN de estos restos no fue concluyente debido a su tamaño reducido y la degradación causada por los productos de limpieza utilizados para retirarlo, ¿no? Retirar toda la sangre del sospechoso. Durante la búsqueda en el vertedero de Dos Aguas, Valencia, los agentes encontraron
una manta con restos de sangre. Sin embargo, al momento de los reportes no se había confirmado si pertenecían a Marta Calvo. A pesar de la búsqueda exhaustiva, no se encontró a la chica. A pesar de que Jorge confesó haberlo descuartizado y distribuido en hasta 10 bolsas de basura. Es importante notar que, aunque se encontraron esos restos, no se pudo confirmar con certeza que eran de Marta, debido a los resultados no concluyentes de la prueba de ADN. Pues bueno, el Supremo, y esta es la noticia que ha salido, ha confirmado ese cambio en su decisión para que este señor esté a buen recaudo. Inicia sesión en cadenaser.com con Gu. El Supremo considera asesino en serie a Jorge Ignacio Palma y le impone prisión permanente revisable. Estaba condenado por asesinar a Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela. Imagen de Jorge Ignacio Palma durante el juicio en la audiencia de Valencia / Biel Aliño, F. Ampliar. Facebook. Twitter. LinkedIn. WhatsApp. Redacción. Valencia. La Sala de lo Penal ha condenado a una pena de prisión permanente revisable al autor de la muerte de Marta Calvo y ha elevado a 140.000 euros la indemnización que debe pagar a sus padres en concepto de responsabilidad civil por el asesinato de su hija. También ha confirmado una pena de 137 años de prisión por la muerte de otras 2 mujeres y el intento de otras 6 durante encuentros sexuales con consumo de cocaína entre junio de 2018 y noviembre de 2019. Thanks for watching. Publicidad. El tribunal ha estimado parcialmente el recurso de las acusaciones particulares contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que, al igual que un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de esa ciudad, impuso una sola pena para los 3 asesinatos consumados y no aplicó la pena de prisión permanente revisable, que solicitaron las acusaciones por el asesinato de Marta Calvo, que era el tercero cometido. La Sala, sin embargo, considera que cabe imponer esta pena máxima de prisión por un tercer crimen a los asesinos en serie que en un mismo proceso, juicio y sentencia tengan 2 condenas previas por asesinato, como ocurre en este caso. El tribunal concluye que se dan los requisitos del artículo 140.2 del Código Penal que prevé la imposición de la citada pena al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 2 personas, un crimen más 2 anteriores. El forense define a Palma como manipulador y niega que consumiera drogas junto a Calvo la noche en que murió la joven. En síntesis, los hechos probados describen que el condenado se citaba con las mujeres para, a cambio de precio, tener relaciones sexuales, pero les introducía cocaína en grandes cantidades por sus órganos sexuales contra su voluntad y sin su consentimiento. Ello es lo que provocó la muerte a 3 víctimas y estuvo a punto de hacerlo con otras 6 que pudieron salvar su vida al desplazarse a centros hospitalarios antes de que la cocaína provocara el efecto que causó en las 3 mujeres a las que mató. Marisol Burón, la madre de Marta, no ha podido ocultar su emoción y satisfacción tras conocer el veredicto. Burón asegurando estar muy contenta con esta nueva condena. Esto era más que merecido después de toda la lucha. Son muchos años luchando y al fin le hemos hecho justicia a Marta, a todas ellas. Tenía que ser así. No cabía otra posibilidad. Este asesino se merece no ver jamás la luz del sol como tampoco la va a ver mi hija ni todas ellas, entonces no cabía otra posibilidad, ha afirmado. Únete al canal de WhatsApp de la SER. Burón ha insistido en que ella estaba muy convencida de que esta condena iba a consumarse, aunque ha reivindicado que, una vez finalizado el proceso judicial, lo que quisiera es conocer dónde se encuentra el cadáver de su hija, que está en paradero desconocido, algo que considera improbable. Judicialmente esto acaba aquí, pero ahora es lo peor y es que este asesino diga dónde está mi hija. Yo sé que él no lo va a decir, ha lamentado. Pero espera que las fuerzas de seguridad puedan encontrar alguna pista que dé con su paradero. Primera condena. Un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Valencia condenó al acusado a 159 años y 11 meses de prisión como autor de un delito contra la salud pública, un delito contra la libertad e indemnidad sexuales,
6 delitos contra la libertad de indemnidad sexuales en concurso ideal con 6 delitos de asesinato alevoso en grado de tentativa y de 3 delitos contra la libertad de indemnidad sexuales en concurso ideal con 3 delitos de asesinato alevoso consumados, con la agravante de discriminación por razón de género. Asimismo, le impuso el pago de indemnizaciones que ascendían a 640.000 euros a las 6 víctimas vivas y a los familiares de las 3 fallecidas. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia modificó la sentencia de instancia solo para elevar de 70.000 a 90.000 euros la indemnización que en concepto de responsabilidad civil debían recibir los padres de Marta Calvo, que reclamaban 150.000 euros. Play/pause. Se exige que las 2 condenas previas por asesinato sean firmes. El Tribunal Supremo impone dicha pena de prisión permanente revisable por el crimen tercero, que fue el de Marta Calvo, por entender que no se exige la existencia de condenas firmes previas al crimen cometido, sino que la pena de prisión permanente revisable se aplica también a los asesinos en serie, que es lo que en este caso ocurrió, ya que mató antes de a Marta Calvo, a quien también descuartizó, a 2 mujeres más con el mismo procedimiento en el que tenía la previsión de que podría causarles la muerte, como así ocurrió en 3 casos y estuvo a punto de hacerlo con otras 6 víctimas. Es decir, que no se exige que en las otras muertes existan condenas firmes previas, y cabe aplicar esta pena de prisión permanente revisable tanto en los casos de asesinos en serie como de asesinatos múltiples, aplicando esta pena al tercero de los crímenes, y al resto de los crímenes y las tentativas de asesinato las penas que les corresponda, que es lo que en este caso se ha realizado por el TE. Bueno, y no solo eso, ahora ya vámonos con los peques. 10 años de la captura de un monstruo, el pederasta de la ciudad de Lineal. El 24 de septiembre de 2014 la Policía Nacional atrapaba a quien durante meses sembró de miedo toda la ciudad de Madrid. Por los monstruos, ídolo delictivo que contenía Antonio Ángel Ortiz Martínez, un pederasta en serie que secuestró, violó a 4 niñas entre 5 y 9 años y no volvieron a hacer o no volverá a hacer más daño. Aquel día de septiembre, un suspiro de alivio recorrió la capital desde primera hora de la mañana cuando la policía daba cuenta a las 7:30 horas. Ojo lo que voy a decir. Que los agentes de Grupos Especiales Operativa GEO habían irrumpido en un domicilio de Santander. Era la casa de un tío de Ortiz, para capturar al que muchos calificaron como el enemigo número 1. Desde hace meses, en una celda de la prisión de Jaén, tras pasar casi una década de la Herera de la Mancha, Ciudad Real, Ortiz, de 53 años, sigue cumpliendo condena, 70 años y 7 meses de cárcel, que le impuso en 2016 la Audiencia Provincial y confirmó 2 años después el Tribunal Supremo por 4 delitos de agresión sexual y otros 4 de detención ilegal. Su arresto hace 10 años ponía fin a la operación Candy, que llevó a movilizar a decenas de policías de paisano en parques y zonas de afluencia infantil de los distritos de Hortaleza y Ciudad en Línea. Con la imagen del tumbado en el suelo y engrilletado, también se callaba la boca de quienes clamaron auxilio del FBI y cuestionaron la capacidad del sector del equipo policial que vivió este caso. El hombre malo que quería gastar bromas, dice. Esa escena de agentes, algunos siguen teniendo contacto con familias de las víctimas. Se formó tras encenderse la alarma. El 10 de abril, una niña de 9 años era secuestrada cuando iba a comprar golosinas. Candy, en inglés,
de ahí el nombre de la operación, crea una frecuencia en el parque de Ciudad de Línea. Horas después, apareció sola y aturdida. Su captor le había agredido, ya sabéis de qué manera, en el bautizado como piso de los horrores de la calle Santa Virgilia, donde agredía a otras niñas también tras suministrarles lorazepam. Hasta 10 horas tardó la policía científica en rastrear plano a plano la vivienda para hallar pruebas tras su detención. El cruce de otros casos y la posterior pesquisa determinaron que la primera víctima de Ortiz fue una niña de 5 años, abordada en otro parque un 24 de septiembre. El 17 de julio y el 22 de agosto del 2014, el pederasta de Ciudad de Línea volvió a actuar contra otras niñas de 6 y 7 años. Las 4 cuya identidad fueron protegidas reconocieron sin duda aquel monstruo que las había hecho daño tras abordar a algunas con engaños y gastarles bromas a sus familias. El piso de los horrores y su objetivo por el y su obsesión, por el gimnasio. La policía llegó a manejar 9 líneas de investigación y tener una lista de 50 sospechosos, conscientes de que, por desgracia, en este tipo de delitos, la reincidencia arroja más pistas porque el delincuente puede cometer errores. Los agentes comienzan a afirmar después de la tercera agresión, incluso la más grave. Para empezar, disponían ya de un croquis dibujado por la segunda víctima de la vivienda de la calle Santa Virgilia y de detalles de su aspecto físico, que dio una niña de 11 años a la que supuestamente el acusado abordó en un intento fallido media hora antes de la segunda agresión. Esta pequeña, la segunda víctima, ofreció muchos datos de la vivienda del acusado, de la que dibujó un plano. Tenía puertas blancas, un aparcamiento semicircular, fachada de ladrillos, y recordó el número 8 que había en el ascensor en alusión a la planta que tenía el inmueble. El detalle de la puerta blanca volvió a salir a escena en la tercera agresión, el 17 de junio. Los investigadores redujeron la lista de 3 sospechosos. Meses después, el 22 de agosto, comentó la cuarta agresión, la determinante para identificar al acusado porque esa niña confirmó no solo la firma del depredador de captar a menores con la idea de gastar una broma a un familiar, sino también dio el perfil de alguien que cuidaba bastante su físico. Describió muy bien al sospechoso, musculado, que sudaba mucho y que le caía el sudor. Hablaba de venas muy marcadas, según reprodujo el inspector jefe responsable de la operación Candy, que destinó en el juicio, donde añadió que aquellos datos les hicieron rastrear gimnasios, identificando un mes antes de su detención. Los agentes identificaron sin saber que era un hombre definitivo, a Antonio Ortiz, divorciado, padre de 2 hijos, el 28 de agosto tras salir del gimnasio en un control preventivo. Él se mostró impasible, tal y como hizo cuando fue detenido y durante el juicio. Al devolver los agentes su DNI, él supo que estaba en peligro y la policía, que tenía muchos puntos para ser el hombre. De hecho, tras esa rutina, identificaron a Ortiz deambulando 2 horas por el barrio y pasó la noche en su coche. Apenas unas semanas después emprendió su ida a Santander. Antes de eso, los investigadores iban hilando datos en un reto difícil que tuvo el coche usado
por el sospechoso un elemento clave, a pesar de que cambió el vehículo, porque la prensa publicó la marca. Otro elemento clave fue la toalla del gimnasio que el supuesto depredador sacó de una mochila en una ocasión. Además, el posicionamiento del teléfono del acusado le situaba en los lugares de las agresiones o cercanos a ellos, dado que Ortiz lo mantenía en silencio en sus recorridos, pero lo apagaba cuando cometía la agresión. La descripción de la vivienda que había dado las niñas y sus antecedentes dieron puntilla para enmarcarlo como sospechoso definitivo al ser condenado a 9 años de prisión por una agresión sexual en 1998, si bien finalmente cumplió 7 años. Con las autoridades judiciales ya en sus manos, la policía logró tacharle de su lista de criminales más buscados el 24 de septiembre del 2014. Y esto es una y otra y otra y otra. De hecho, en Italia, desideri che arrivano ad essere criminali. En Italia avanzan hacia castigar a estos, como veis, para llamarlo de alguna manera, depredadores, con castración química, sobre todo a todos los que tengan que ver con violadores y pedófilos condenados. Según la ley, el objetivo de la medida sería reducir riesgos de reincidencia. Ayer el gobierno dio luz verde a la agenda del llamado derecho a la seguridad. Como estáis viendo, ojo al piojo, que esto es bastante grave. Ya os llevamos diciendo aquí que Loan, hay muchos Loan. Y ojo porque el señor Donald Trump, en su último discurso, y él que bien lo sabe, dijo lo siguiente: 325.000 niños inmigrantes se han ido muchos, están muertos, muchos simplemente han sido secuestrados, muchos están trabajando en la esclavitud. 325.000, eso se está llevando para adelante. Dice que elija un buen estadio. Vamos a Nueva York, elijan lo correcto. Tienen capacidad para hacerlo. Está hablando de la pedofilia y la pederastia. Un señor que está en la lista de Jeffrey Epstein. Está señalando con el dedo a la señora Kamala Harris, que sabemos también que es amiga del señor Daddy, que ahora mismo está también detenido, de la misma guisa que estuvo el señor Jeffrey Epstein. Pero él le echa la culpa a Kamala, cuando él era presidente, dejó también que estos pequeños los robaran, los perdieran o simplemente los vendieran. Pero ahí está el señor dando o vendiendo lo que sabemos que no es, porque ellos saben mucho de esto, ¿verdad? Demasiado. Vamos a ver ahora la patrulla fronteriza rescatando a un niño de un traficante de personas. La patrulla de frontera rescató a este niño de un traficante de personas que lo había drogado deliberadamente con somníferos para evitar que hablara con los agentes. Ya sabemos cómo funcionan este tipo de gente. Esto en Estados Unidos, por supuesto. También en Estados Unidos están saliendo verdaderas barbaries a este respecto. Como decimos, loanes hay por todas las partes del mundo. La última noticia que se estaba dando en la televisión estadounidense: los traficantes de personas están drogando a los niños de hasta 5 años con sedantes cuando cruzan la frontera. La frontera sur en este caso se está refiriendo, asegurándose de que permanezcan en silencio y no puedan comunicarse con nadie. Ojo,
al dato. Como estamos viendo, es un mal en el que nos tenemos que unir todos, todos, para poder luchar contra los pedos, vamos a decirlo así. Que quede claro, lo suficientemente claro. Pero en el periódico hoy salía Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres. Más de 92.000 personas están en riesgo de trata. Y ahora estamos hablando, de España. Bueno que se me ha escapado la noticia, se me ha escapado, chat. Y os he dicho que hoy el Última Hora Reset iba calentito. Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres. Más de 92.000 personas están en riesgo de trata en España. La asociación APRAM ha detectado 5.600 personas más en el primer semestre de 2024. Representantes de la asociación APRAM. APRAM. La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, APRAM, ha detectado más de 5.600 personas en riesgo de explotación y trata en el primer semestre de 2024. Esta cifra está incluida en las 114.500 mujeres que en España se encuentran en situación de prostitución. Un 80% de ellas en riesgo de trata con fines de explotación sexual, cerca de 92.000 mujeres, y un 8,5% en riesgo alto de trata, según comunicó la semana pasada el Ministerio de Igualdad. Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este lunes, APRAM ha llamado a la acción y al compromiso de todos los sectores para fortalecer las políticas públicas y garantizar la protección y atención integral a las víctimas y supervivientes. En este sentido, ha reclamado políticas públicas integrales que den alternativas reales y sostenibles, para que las mujeres y niñas víctimas recuperen su dignidad y se restituyan sus derechos. Además, ha destacado que se trata de una realidad que esclaviza y explota a miles de mujeres y niñas, tanto en España como en el resto del mundo. Interior deportará a Marruecos a 10 activistas saharauis solicitantes de asilo retenidos en Barajas. En esta misma línea, ha recalcado que mirar hacia otro lado no es una opción, y ha agregado que las políticas públicas deben ser homogéneas y armonizadas en todo el territorio. Deben dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de herramientas para perseguir a explotadores, proxenetas y victimarios, y proveer los medios necesarios para que los servicios sociales y especializados puedan garantizar la asistencia y protección a las víctimas. Igualmente, ha expuesto que para el desarrollo de estas políticas es fundamental dar voz a las supervivientes, porque ellas son las verdaderas protagonistas y con sus testimonios dan a conocer esta forma extrema de violencia, como lo es escuchar a las entidades especializadas como APRAM que las acompañan y ofrecen cercanía y atención integral 24 horas. También ha alertado de los espacios invisibles, pisos y entornos digitales, aquellos que se encuentran fuera del foco público, que ha añadido que son los que aglutinan a la mayoría de las víctimas de explotación. Las redes sociales y espacios digitales similares son donde más se producen las acciones de captación y coacción de las víctimas. Espacios que, desde la pandemia de 2020, se configuran como el terreno perfecto para la explotación sexual, especialmente de niñas, adolescentes y jóvenes, porque en ellos se da una impunidad prácticamente total para los tratantes y explotadores, ha advertido APRAM. Finalmente, ha pedido un pacto social, que visibilice y denuncie la explotación y la trata de mujeres y niñas y rechace las conductas y actividades que conducen a ellas. Te puede interesar la publicación que dice que Sancho cometió el... Como veis, impresionante cómo hemos empezado la semana y cómo está a flor de piel el tema de la trata de personas. Como para no unirnos, ¿no? Y luchar con todo esto. Cientos de personas, cientos de niños están siendo pues utilizados para... Vamos a correr un estúpido velo, ¿verdad? Los niños no se tocan y con las personas no se juega, no se venden, ¿verdad? Luego tengo otra también,
Pero eso lo dejaremos dentro del último de la receta, algo que ha saltado muy importante en España.